nombre es Cruz Yaira Dos Terrones. Bienvenidos al segundo documental de la Escuela Universidad Pedagógica de Durango en la asignatura Historia de la Educación. En esta ocasión estaremos hablando sobre el Museo La Educación en el siglo XVIII. Hablaremos sobre un poco de la historia que ha conllevado a esto. A continuación, mis compañeras estarán hablando un poco de su historia. Antes de la Revolución Francesa, la educación había sido responsabilidades exclusivas de la Iglesia Católica, proteísta y anclaísta. En el siglo se caracteriza por la lucha entre la Iglesia y el Estado. Ahora se pretende que sea el Estado quien importe la educación a todos y de manera laica. En las escuelas cristianas, católicas y en la Reforma, en Francia se puede registrar la breve experiencia de las pequeñas escuelas de las jansenistas de Portoyal, en las cuales el latín y en toda la carrera educativa, ya que son el instrumento para adquirir un conocimiento, sino un instrumento para perfeccionar la razón. Las experiencias de los humanos de las escuelas cristianas van más allá de las iniciativas de la Contrarreforma, son el primer festejo de la escuela técnica, profesionales y de las primeras escuelas para el laico. Para lo cual, para poder entrar a una escuela cristiana, nos podemos aportar en su reglamento, que viene siendo señala la entrada y salida de clases, desayuno y comida. Las lecciones significan enseñanza, también obtiene la lectura y la escritura, al igual que la gramática. El nuevo aprendizaje se refiere a la lectura de números romanos y franceses, el ábaco y la ortografía. El orden de las escuelas se distribuían por vigilancia, que esto encargaba a los maestros. Ellos recomendaban que no era bueno bañarse, no estar cerca de las chicas, no meter la mano debajo del vestido, es decir, mantener la curiosidad. Había también signos, es decir, un lenguaje mudo que indicaba acciones a los alumnos como levantarse y sentarse, etc. También se premiaba la buena conducta con medallas religiosas o libros, y al igual se castigaba a quien faltaba las reglas u ofendieran a Dios. Los castigos eran privados o públicos. Se gobernaban al infractor con una faluta o una disciplina. ¿De qué trató la Enciclopedia de las Ciencias, de las Artes y de los Oficios? Entre 1751 y 1765 se redactó la Gran Enciclopedia de las Ciencias, de las Artes. Podría decirse una especie de Biblia laica de la razón ilustrada. En la Grecia antigua se había conservado una tradición educativa que comienza con un aprendizaje de la gramática mediante la lectura de textos importantes para después aprender disciplinas como las matemáticas, la geometría, la astronomía y finalmente la filosofía. En la Edad Media, la teología, una rama de la filosofía concentrada en el estudio de Dios y lo. Diderot era el principal promotor y padre de la enciclopedia. Sostenía que quien tiene solamente la geometría intelectual es más bien un hombre inepto, y un artesano que tiene solamente la geometría experimental es un obrero bastante limitado. Sobre ciertos problemas estoy seguro que es imposible obtener algo satisfactorio de dos geometrías separadas. Hagamos pues justicia a los artesanos. Las artes liberales han sido exaltadas bastante por sí mismas. Podríamos ahora alzar la voz para celebrar las artes mecánicas. Rousseau condenó la orientación de los métodos de enseñanza infantil, pues estos pretendían enseñar muchos contenidos cuando en realidad, sostenía el filósofo francés, se debía enseñar el gusto por cultivar el saber en vez del saber mismo. Además, demostró los beneficios educativos del juego, del trabajo manual y del trabajo físico. Por otro lado, Rousseau demostró la importancia del vínculo entre educación y sociedad, por lo que toda instrucción debía estar dirigida a la relación con el entorno mediante el niño y de cualquier estudiante. La enseñanza mutua fue promovida por André Bell, un sacerdote y educador anglicano que participó en el desarrollo de la escuela lancasteriana, y Joseph Lancaster, un cuáquero inglés y reformista de la educación. Este método consistía en que el maestro aprovecharía el talento de los estudiantes más destacados de su clase, quienes le ayudarían a monitorear el trabajo en equipo de su clase. Se aprecia un esfuerzo por precisar los métodos de enseñanza y cómo hacerlos más efectivos. Además,
Se utiliza el principio de la emulación como la herramienta principal y se elimina el castigo físico como medio disciplinario. Una de las figuras pedagógicas del siglo XVIII fue sin duda el suizo Johann Heinrich Pestalozzi, 1746-1821. Con sus ejemplos concretos y sus instrucciones de psicología infantil y de didáctica, constituyó uno de los puntos de partida del siglo XIX. Señalaba que la bondad debe ser el principio dominante de la educación. Sugería una educación no represiva ni fundada en el temor. Afirmaba que la falta de interés y esfuerzo dependían del método de enseñanza, tomando elementos de la realidad y no con reglas. Es muy importante que veamos la historia de la educación para así conocer lo de que ha ocurrido a través de los siglos. En esta ocasión presentamos sobre el siglo XVIII y ahora en la actualidad vemos todo lo que ha cambiado o de alguna manera aún sigue y abarca con nosotros. Gracias.